Y bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Marineros al Día. Vamos a estar a lo largo de esta hora repasando un poco lo que ha sido la serie entre los Toronto Blue Jays y los Marineros de Seattle, previo a lo que va a ser, por supuesto, la serie entre ambos equipos. Aquí su servidor Miguel Riera, voy a estar compartiendo con ustedes un rato. Luego vamos a estar uniéndonos, lo más seguro, con Domingo Guarenas, que va a estar también por ahí. No sé si se va a unir él a este live. Yo lo más seguro me voy a unir a un live con él a las 3 de la tarde. Por ahí les traigo también una sorpresa en una emisión que vamos a hacer a las 4. Voy a estar con un par de invitadas hablando un poco más informal sobre el equipo, dándole un tono un poquito más relajado a la cobertura. Por el momento, compartirles que pues, el equipo de los Marineros de Seattle logró vencer a los Tigres de Detroit para meterse como el segundo equipo en la final de campeonato de la Liga Americana. Yo hoy es muy probable que vaya a estar transmitiendo el juego aquí en TikTok. He estado viendo muchas personas tomarse la libertad de compartir un poco de la transmisión. Yo hoy voy a intentar hacer lo mismo. Vamos a ver cómo nos va. Las personas que quieran pues acompañarnos desde las 5 de la tarde hora del Pacífico, 8 del Este, vamos a estar con la transmisión del juego de los Marineros de Seattle y los Toronto Blue Jays. ¿Qué hay de nuevo en cuanto al equipo? Vamos a ir desglosando un poquito la información. Yo creo que podemos empezar con lo que quedó pendiente del día de ayer. Vamos a ver si tengo la información de Baseball Reference con respecto a lo que veníamos hablando. Permítanme cerrar un momento la pantalla que les estaba compartiendo mientras busco exactamente la información que quiero mostrarles, para que ustedes también pues puedan tener una idea de lo que fue esta temporada, los enfrentamientos entre ambos equipos. Ayer nos quedamos en eso, quedamos en intentar ver cuáles habían sido las series y cómo habían quedado respectivamente esas series entre los Toronto Blue Jays y los Marineros de Seattle. Aquí está, vamos a ver, déjenme revisar por aquí. Estoy recibiendo algunos mensajes. Vamos a poner los muchachos que ya estoy en live. Alguno más que bienvenidos. Ahí está. Pues bueno, vamos a ver lo que les decía en cuanto a la serie particular de ambos equipos, ¿ok? Entre estos dos equipos, les vuelvo a mostrar la pantalla. Esto es sacado de Baseball Reference. Ya ustedes saben que de aquí saco, y de Baseball Savant, la mayoría de las data y la estadística que les comparto. No es de otra manera. Así de sencillo, yo me meto en Baseball Reference, marco el schedule y resultados y veo un poquito lo que ha sido la información del equipo. En este momento voy a mostrarles lo que ha sido el equipo, la serie particular entre Toronto y los Marineros de Seattle. Como les decía, esta serie fue a 6 juegos esta temporada. Terminó ganando la serie Toronto 2 carreras por 1. 2 victorias por 4. Se llevaron 2 victorias los Marineros en
Por ahí dice Domingo que cómo está el estrés. El estrés está fuerte, ¿viste? El estrés está fuerte. Sé que Toronto va a ser un equipo difícil. Y bueno, eso asusta un poquito. ¿Para qué te digo que no? Sí. Pero nada, confiado en que el equipo puede. Por ahí te voy a mandar una invitación. Por si quieres unirte. Más que bienvenido, Domingo. Y si no, nos unimos a las 3 en el tuyo. Tú me avisas. Pero bueno, como les decía, esta serie quedó a favor de Toronto. Fueron 2 victorias para los Marineros. 4 derrotas para los Marineros. Perfecto. Tú me dices. Y vamos a ver cuándo fueron esos juegos. Los primeros fueron en el mes de abril, del 19 al 22 se jugó esa serie. No, del 18 al 20 se jugó esa primera serie. Fíjense, aquí tenemos parte de lo que fueron esas series. Vamos a ver si puedo ver el box score de cada uno de esos encuentros para que hagamos un repaso de lo que pasó en esa primera serie. Esos juegos, si no me equivoco, se jugaron en el T-Mobile Park. ¿O fue? No, fue en el Rogers Center. La primera serie nos tocó viajar a nosotros a Toronto. Ahí está. Y ahí tenemos más o menos lo que fue la información del equipo. Por parte de los Marineros, el abridor era Bryan Woo. No tenemos los números desde aquí, desde Baseball Reference, cómo quedó ese encuentro en cuanto a números para Bryan Woo. Y luego vino Casey Lawrence. A mí me gustaría poder ver lo que fue. Aquí está la línea de Bryan Woo. Fíjense, Woo trabajó por espacio de 7 innings. Ok, me está diciendo que estoy compartiendo información con derecho de autor. Voy a ver si cierro entonces esta página. A ver si me quita la limitación que tenía ahorita. Porque me está diciendo que estoy compartiendo información sin derecho de autor. Ya me llegó una alerta. Por eso les digo, es parte de... ¿Tú crees? Voy a ver si girando. Voy a ver si girando la información. Vamos a ver si la roto me deja hacerlo. Pero exactamente eso era lo que no quería que pasara. Por eso estamos ahí más o menos. Es muy delicado a menos que sea OBS. Ok. Pues nada, vámonos entonces a la de MLB. Ya vimos que es del 18 al 20. Vamos a entrar aquí a los scores y vamos a irnos más bien a lo que fue del 18 al 20 de abril. En esa serie que teníamos de los Toronto Blue Jays y los Marineros de Seattle. Aquí vamos con el primer juego. Este juego fue ganado por los Toronto Blue Jays. Como les digo, eran ellos casa. Estábamos jugando en el Rogers Center. Fue la primera serie que tuvimos con ellos. Hubo una capacidad total de 40,000 asistentes. Bastante buena la asistencia para un juego entre Marineros y Toronto, a mi parecer. Estos equipos tienen su historia. Estos equipos tienen su historia de postemporada incluso. Y ya lo vamos a ver. Pero vamos por parte. El abridor de los Toronto Blue Jays fue Francis. Trabajó por 6 entradas, permitió 5 hits, una carrera, una limpia. Dio un boleto y otorgó 5 ponches. Recibió un cuadrangular. Mientras que Woo terminó trabajando 7 innings, 7 hits permitidos, 3 carreras, 3 limpias, 2 boletos, 4 ponches. Luego vino Casey Lawrence a trabajar un inning.
y prácticamente eso fue el uso de lanzadores que tuvo los Marineros de Seattle. El jonrón fue de Rowdy Tellez, que dio par de cuadrangulares en esa serie, si no me equivoco. Era el segundo cuadrangular de Rowdy Tellez, que estuvo apoyando, sobre todo con poder en ese entonces, a los Marineros de Seattle. Y luego vimos por parte de los Toronto Blue Jays, pues Springer fue parte de los que hizo daño, dio el cuarto doble a Bryan Woo. Las remolcadas del equipo de los Toronto Blue Jays llegaron a manos de Santander, que todavía estaba con el equipo sano. Recordemos que Anthony Santander se perdió gran parte del resto de la temporada. Luego el otro que apoyó fue Roden y Alejandro Kirk, que sigue siendo una pieza muy importante del equipo. Ahí vemos la alineación que tenía para ese entonces el equipo de los Marineros, con Julio Rodríguez de primer bate, Polanco de segundo, Riley de tercero, Arozarena de cuarto. Vieron acción Luke Raley, Dylan Moore, Rowdy Tellez, Donovan Solano, Mastroboni. Estaba Leo Rivas, Williamson, JP Crawford. Fíjense cómo ha cambiado el line-up de los Marineros de manera significativa. Ya no está Williamson, que ya no está ni siquiera en el roster para esta serie de campeonato. No va a estar acompañando al equipo en esta serie de campeonato, por lo menos no en el roster. Y vamos a ver qué pasa, porque ya vimos que Bryan Woo sí entró en el roster. Este primer juego entonces se lo lleva Toronto, era el primero que se jugaba en el año entre estos dos equipos. Luego iba a venir una victoria de los Marineros de Seattle, 8-4. Los abridores de este encuentro fueron Berríos y Logan Gilbert. Ambos recibieron su daño. Berríos tuvo una actuación de 6 entradas, 4 hits permitidos, 3 carreras, 3 limpias, 4 boletos, 3 ponches y un jonrón. Mientras que Gilbert trabajó apenas por espacio de 4 y 2/3, recibió 7 hits, perdón, sí, 2 carreras, 2 limpias, 2 bases por bolas, 9 ponches para haber trabajado nada más 4 y 2/3, muy buena cantidad de ponches. Luego vino Snyder, que ya no está en el bullpen, Legumina, que ya no está en el bullpen, Vargas, que trabajó por espacio de 2 innings, Bazardo y Andrés Muñoz. El que se termina llevando la victoria es Muñoz, porque parte de ese ataque del equipo de los Marineros de Seattle vino en la 12ª entrada. Este juego se fue a extra innings. Llegaron igualados a 3 carreras. En la 7ª empató el juego los Marineros. Vamos a ver quién fue el encargado de empatar ese juego. Creo que fue, si no me equivoco, Ben Williamson con un cuadrangular, quizás el único que dio en todo su paso esta temporada en las Grandes Ligas. Y creo que el que termina definiendo este encuentro, si no me equivoco, con un cuadrangular es Rowdy Tellez. Correcto, que dio un gran slam. Era el tercer cuadrangular de él en la temporada. Yo recuerdo claramente ese gran slam. Una línea soberbia por todo el right field para terminar ese encuentro. Vamos a verlo, si quieren, rápidamente. Ahí va ese cuadrangular, atrás, reventó la pelota Rowdy Tellez, que sin duda hizo grandes aportes al principio de la temporada para los Marineros de Seattle. Ahí está, con eso iba a darle la victoria al equipo de los Marineros de Seattle. Ahí estoy aceptando a nuestro amigo Domingo Guarenas, que viene a incorporarse un rato con nosotros. Ok. Estamos por aquí. Vale, mi Domingo, ¿cómo estás tú? Qué bueno, con el estrés a 1000. Déjame cerrar por aquí la pantalla que estoy compartiendo. ¿Estás saliendo por TikTok Studio?
Por TikTok Studio, correcto. Perfecto. Ahí no te veo, no veo es tu cámara. Me dice que audio only. Déjame ver si puedo. Aunque no creo que quiera que me quieras ver. Creo. No creo que me quieras ver. Aquí, a ver si ahora arranca. Ahí está. Ahí vamos. Hoy vamos. Tú sabes. Vamos a ver si No puedo sé si me ves también. por ahí. Sí, ya yo te estoy viendo y me imagino que la Ok. gente que nos está sintonizando también nos está viendo. Ahí estoy Ahora me veo yo cambiando. solo. Pero sí, cambiarle el vertical view. Que tú salgas de primary. Cambiarle el layout. Con Y está, pero lo que no quiero es que te veas tan chiquitico aquí abajo. No, vale, tranquilo. Estamos en Marineros al día. Entonces, obviamente, Deja tú hoy te toca a ti pequeño, me quedo pequeño y después a mí me sale grande. Deja tú ¿cómo es que se llama? Lo de que estemos en Marineros del Día. Es que, como te dije, estoy aprendiendo a usar estas funciones No, tranquilo. de transmisión. Así ¿Cómo somos te todos. preparas? Hoy va a ser la primera vez que vamos a compartir, Batalla catal. Batalla campal. Tal cual. que vamos a compartir live, pero con enfrentamiento directo. Sí. Bueno, es que es un... Bueno, que eso lo desglosamos más tardecito, pero es una cuestión de, aunque suene súper cursi el comentario, de sentimientos encontrados. Porque obviamente, como tú lo sabes muy bien, sigo muy de cerca a los Marineros, pero estando aquí en Canadá, siendo el primer equipo que me dio la oportunidad de estar en este ambiente, estando en Canadá, hay que apoyar al equipo local. Sí, no, sin duda. ¿Qué tanto has tenido tú la oportunidad de ir al Rogers Center? Yo te vi, Ya, por espérate, supuesto. repíteme la pregunta que no te escuché. Sí, ¿qué tanto has tenido tú oportunidad de ir al Rogers Center? ¿Qué quieres saber, corazón? Dime, que me seguí todos los recovecos de ese estadio. Pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste al estadio? Fui en agosto. En agosto. Tuviste incluso la oportunidad de entrevistar a Vladimir, ¿no? Sí, se hicieron 21 entrevistas ese día, esa serie. Fue la serie que jugaron contra Texas y tuve la oportunidad de estar en la primera serie de este año que estabas comentando tú en Seattle, que ganó esa serie los Azulejos. Ok, no, te lo pregunto porque, fíjate, yo ayer tuve lo que hice en el episodio de ayer de Marineros al Día fue revisar un poquito las estadísticas de ambos, de Gaussman, de Miller, del equipo en general, y me di cuenta que la temporada de Vladimir no fue una temporada tan fuerte como la que yo me hubiese imaginado. Sí, en cuanto a lo que se esperaba, o sea, obviamente las expectativas de Vladimir no fueron lo más, entre comillas, productivas para lo que la gente esperaba un contrato de $500 millones. Claro. Pero en cuanto al liderazgo como tal de Vladimir, que es lo que me gusta de este equipo, no todas las victorias de los Marineros, de los Azulejos, fueron gracias a Vladimir, que era una dependencia que tenía los años anteriores los Azulejos. Entonces, los números no se ven tanto, pero Vladimir este año jugó mucho más para equipo que individual. Entonces, esos números no se ven tan inflados como tal, por lo menos como los números de Cal Riley, que obviamente son números que son de MVP, de hecho para mí es el MVP de la liga. Pero si te das cuenta, en cuanto a los números de bateadores con corredores en posición adelantada, posición en anotadora, mover los corredores,
batear detrás de los jugadores, cuando hay corredores en primera y segunda, ese tipo de cosas. Los números de Vladimir son muy altos, de hecho son los más altos de su carrera este año. Sí, yo sin duda vi que lo que sí batearon fue mucho promedio. Bo Bichette, sí, que terminó con 3.11, Vladimir terminó casi en 300 con 2.92. La cuota jonronera, impresionantemente, Springer fue el bateador de más poder del equipo. Pero lo que sí, por su parte, me di cuenta es que la distribución de la ofensiva estuvo muy repartida. O sea, estamos hablando de que Clemens tuvo su parte, Barger tuvo su parte, todos el line-up se repartió en varios momentos ese protagonismo y hizo que el equipo pues no fuera así, como tú dices, Vladimir dependiente. Ahí nos saluda Joe, dice que no le gusta esa camisa azul clara y que está con la chiquita. Yo le mandé la invitación, Joe, tú sabes que es la invitación automática, sí, pero tranquilo, entiendo perfectamente que respeto, no puedes ahorita. Pero mucho respeto, Joe, pero hoy toca. Y más tarde, cuando salgamos en vivo a las 3, sacamos otra. Sin duda. Hay que ser lo más profesional posible, pero de vez en cuando toca. Sí, no, sin duda. Pero una de las cosas que te quería comentar, que no me pude conectar un poquito antes, es lo que estabas comentando tú. Por lo menos el Rowdy Tellez castigó muchísimo a los Blue Jays. Obviamente su equipo anterior, el equipo que le dio la oportunidad de primera vez llegar a Grandes Ligas. En los equipos que se enfrentaron, sobre todo al principio de la temporada, entre los Marineros y los Blue Jays, son equipos muy, pero muy distintos. Sobre todo lo que estás comentando tú con Francis. Francis ni siquiera está en el line-up, está lesionado. Bo Bichette no va a estar en el line-up. Berríos no está en el line-up hasta ahora. O sea, en el roster. ¿Qué fue lo que pasó con Berríos? Tiene un problema en el codo. Ok. Sí. Berríos los últimos años ha sido uno de sus mejores lanzadores. Correcto. Con todo y que no le fue tan bien en la temporada regular, Berríos es un pitcher muy fajador, que por cierto tuvo un encontronazo en uno de los juegos de temporada regular con Cal Riley. Creo que fue el tercero de la serie en el Rogers Center por un presunto robo de señas. Bueno, eso de presunto está como que... No sé. Yo diría así como que obvio. Sí, se vaciaron bancas y todo. Sí, de hecho, Cal Rowdy y el manager de los Blue Jays se odian. Ok. No sé. O sea, y no es que lo diga yo. Todos los medios de comunicación lo han mostrado de que no se llevan. Fíjate, no sabía eso. Porque tengo a Cal Riley como un jugador súper tranquilo, que no pareciera que no rompe un plato. Pero ¿por qué viene ese odio? Bueno, por muchas cosas. Primero lo que estabas comentando tú, el potencial robo de señales, que al final del día es parte del juego, independientemente. Con tal de que no utilices tu trash can, todo está bien. Claro. Pero vino de unos comentarios que hizo el manager de los Blue Jays, a mi entendimiento, en una rueda de prensa, después de que Raleigh destruyó a los Blue Jays. Si mal no recuerdo, en el segundo juego, que le dijo, bueno, Cal Raleigh es un bateador de 200 puntos, que no es, que es un buen bateador y todo el cuento, pero más que la ofensiva que tiene él, es cuando los pitchers no ejecutan los picheos, más no cuando los pitchers ejecutan su picheo a la perfección. Entonces contestó Cal Raleigh, así como que mira, no te viste que no vas y si te equivocas, para la calle. Sí, en esa serie, en ese momento, cuando se enfrentaron en esa primera serie en el Rogers Center, recordaba que Rowdy Tellez fue demasiado importante. Rowdy Tellez no está en el equipo. Está Naylor, ha cambiado mucho el line-up. Ahí veíamos, ya no está Dylan Moore, ya no está Ben Williamson. Toronto no ha cambiado tanto y Toronto lideró prácticamente toda la temporada la Liga Americana.
¿cuál fue el secreto? O sea, ¿por qué? Después de la segunda mitad. Después de la segunda mitad. Después de la segunda, Recuerda que la primera mitad los Yankees estaban de líderes. Los Yankees estuvieron de líderes. El se adueñó del mejor récord de la Liga Americana toda la temporada. Y estuvieron entre ellos dos peleándose hasta el último día quién quedaba con el mejor récord. Pero, ¿cuál crees tú que fue el secreto de que los azulejos se hicieran tan fuertes a pesar de las lesiones, a pesar de que no contaron con Anthony Santander gran parte de la temporada? Sí, que ha sido un equipo que no ha podido, que Andrés Jiménez no rindió lo que se esperaba, que Vladimir no rindió lo que se esperaba. ¿Dónde estuvo el key moment o las claves para que ellos quedaran de primeros? En mi opinión particular, tres cosas. Una, que subestimaron el equipo como tal, porque recuerda que en los últimos 3 juegos los Blue Jays han salido como favoritos en esa división y no han cuajado, por falta de otra palabra. Y recuerden que los Blue Jays quedaron de últimos en la división el año pasado. Ellos pasaron de últimos a primero en este año. Dios, qué bárbaro. Entonces bajaron esa presión o esos ojos encima que tenían. Otra cosa, que es el segundo punto, es lo que te comentaba anteriormente. Esa Vladidependencia o Bodependencia, se cambió el objetivo de que, bueno, siempre ha sido un protagonista diferente, que es lo mismo, que es lo que me parece, que se parece muchísimo a los Marineros y los Blue Jays, que no es siempre Julio Rodríguez, no es siempre Cal Raleigh, no, siempre es uno diferente. O sea, ¿quién se esperaba que Leito empatara el juego a 2? Entonces, ese tipo de cosas que todos aportan su grano de arena, sino que dependen de las estrellas. Y el último punto es que el bullpen como tal, que se esperaba muy poco, pero muy poco, hizo el trabajo herméticamente después de la segunda mitad, y obviamente, hay que decirlo, la debacle defensiva y ofensiva de los Yankees de Nueva York permitió abrir la puerta para que los Blue Jays tomaran control de esa división. Ok, aparte de Hoffman, ¿qué otro nombre importante tienen en el bullpen? ¿Qué otro nombre tenemos que cuidarnos en el bullpen los Mariners? Si a ti te tocará hacer esa estrategia o vender ese bullpen. ¿Está Hoffman? Ese bullpen. Sí, bueno, de hecho, lo interesante de ese comentario es que Hoffman ha sido uno de los más tambaleantes en los últimos días de ese bullpen, a pesar de ser el cerrador. Ok. Pero tienes piezas en ese bullpen como Cerati Domínguez, tienes a Yariel Rodríguez, tienes a Flaherty, tienes a Eric Lauer, que es el relevo largo, tienes ahora que se me escapa uno, tienes a Verlander, que fue el que abrió el último juego, que de hecho me parece que ese es uno de los setups más importantes del equipo para esta serie, porque si viene bien, lo vieron ustedes en la serie de los Yankees, cuando viene bien pocha a todo el mundo, pero cuando viene mal, bueno, George le dio honrón, Chisholm le dio honrón en un juego. Entonces es una balanza bastante interesante. Y otro, no sé si lo nombré, es Flaherty, que sí, para mí es el wild card de ese bullpen. ¿Por qué? Porque es uno de esos zurdos que puede ser efectivamente de derecho hacia zurdo y puede venir en cualquier momento del juego. Entonces, tienes un muy buen balance que no depende de una sola persona, pero Hoffman para mí es el wild card en cuanto a lo negativo, de que como puede venir lights out, puede venir bolero y chao chao. Ok, tienen a Gausman como su líder en la rotación de picheo. Bieber no ha sido lo que se esperaba tampoco en cuanto a un abridor consistente en la temporada regular, pero entre ellos dos creo yo que están los brazos más fuertes del cuerpo abridor.
¿Quién No son sé. para ti los estelares de la rotación de Toronto? ¿Son esos dos o crees que hay otro que esté pasando por un mejor momento? Bueno, en mi opinión particular, acuérdate que hay que completar una parte de Bieber. Bieber viene de Tommy John Surgery Ok. y tuvo muy pocas aperturas en la temporada regular. Y el objetivo de Bieber son 5 innings, de acuerdo, no tanto su contrato, sino en cuanto a la recuperación como tal de Tommy John Surgery. Para mí, los dos abridores son Gausman y Trey Savage, que en mi opinión particular va a ser el segundo abridor de esta serie en casa. ¿Por qué en casa? Porque para no tener que lidiar con la afición de los Marineros, que obviamente va a estar súper hostil con todo el valor del mundo, y picha muy bien en casa. Entonces para mí ese va a ser ese 1-2 punch. Y Bieber tercero y Bassett cuarto. Fíjate que ahí tienes un punto importante. Estos dos equipos tuvieron récord muy parecido, tanto en casa como de visita. O sea, son dos equipos que se hacen súper fuertes en casa. Y sorprendentemente, a pesar del buen récord con el que terminó Blue Jays, que terminó a 6 victorias de las 100, terminó jugando para menos de 500 por un juego Correcto. de visita. 40-41. 40-41. El Rogers Center, ¿cómo es ese ambiente? O sea, sé que es un estadio de alta capacidad, pero ¿qué tanto se mete la fanaticada? ¿Qué tanto va? ¿O es un tema más de confianza de los jugadores de jugar en casa? Eléctrico. ¿Sí? Desde el primer punto. De hecho, bueno, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad, bueno, una de las pocas experiencias de postemporada que he tenido fue cuando jugaron contra Kansas City, la última vez que estuvieron en el American League Championship Series, que le ganaron a Cueto. Yo no he estado en un estadio que el estadio tiemble. Ok. O sea, impresionante. Dicho eso, la energía en cuanto a que la fanaticada esté parada desde el séptimo inning en adelante, como es en Seattle, no la tiene. Pero la diferencia de 40,000 personas a 55,000 se oye. O sea, se hace sentir. Sí, podemos decir Cuando el techo está cerrado. Podemos decir que son dos estadios de nueva data, de alta capacidad, ambos de casi 50,000 espectadores. Me llama la atención algo, fíjate. Cuando veo la última serie que tuvieron en la temporada regular, ellos jugaron muy seguido. Jugaron del 18 al 20 de abril y luego jugaron del 9 al 11 de mayo. O sea, esas dos series tuvieron menos de un mes de diferencia y mataron antes de la mitad de temporada la serie de 6 partidos entre ellos dos. Guzmán le gana el duelo a Luis Castillo en el T-Mobile Park. Luego Francis le gana el duelo a Logan Evans, que en ese momento estaba haciendo funciones de abridor. Y luego tenemos una especie de salida de bullpen de ustedes, donde vino Ureña, Lauder y Rodríguez. Ok. Ahí le ganaron a Bryce Miller. Ese equipo, ¿qué tanto sigue siendo el mismo hoy en postemporada? O sea, ¿qué tantos cambios a comparación de lo que sufrió los Marineros, donde ya no está Evans, donde ya no está Williamson, donde ya no está Dylan Moore, donde ya no está Rody Tellez, donde se hicieron tantos cambios a lo largo de la temporada para reforzar el equipo? ¿Qué tantos cambios hubo en el corazón de lo que hoy vamos a ver en esta serie de los Toronto Blue Jays? En cuanto al corazón como tal, no tanto. O sea, la baja más significativa, obviamente, y es una baja bastante grande, que no le afectó mucho en la serie contra los Yankees, pero le va a hacer falta, creo yo, en esta serie, es el bate de Bobby Shea. Ok. Porque en cuanto al defensivamente hablando, más bien tuvieron lo que se llama, o sea, vamos a ponerlo desde este punto de vista, upgrades. Porque
Andrés Jiménez regresa, pero regresa como shortstop, no como segunda base. Ernie Clement pasa de tercera base a segunda base. La única adición, entre comillas, es la rotación en tercera base de IKF, Connor Falefa y Addison Barger. Ok, Addison Barger no era al principio su tercera base titular. No, porque el tercera base titular era Ernie Clement, Ok. Bobby Shedd en el shortstop y Andrés Jiménez en segunda. Ok. Bueno, a mí lo de Addison Barger, de todos los juegos que me tocó verlo, es una locura. Es una locura. Ha bajado su productividad desde septiembre. Ok. Pero el caso de Addison Barger, cuando le da, la desaparece. Sí, no, es un hombre, pero es un hombre de una contextura bastante corpulenta, que además te corre como un loco las bases. Sí. Y que juega muy buena tercera base, porque además tú pensar que en un equipo... outfield convertido, por cierto. Porque eso es lo que te iba a decir. Yo también tuve la oportunidad de ver a ese hombre jugando los outfielders de ustedes, ¿no? Sí, no, ¿cómo se llama? Yo conozco a Addison desde que jugaba aquí con los Vancouver Canadians. Ok. De hecho, la entrevista con él está en mi canal y hablamos precisamente de eso y esa transición del outfield al tercera base. Aquí en Vancouver jugó, yo diría 80%, 85% jardín derecho y jugó muy poco tercera base. Pero ha hecho el trabajo necesario. Y es como una cosa que tú comentaste anteriormente, es que si tú bates están en el line-up, independientemente de la defensiva como tal, porque su defensiva a ratos, que se vio en la serie de los Yankees, que se le cayó el fly que casi que le costó, que de hecho esa jugada en combinación con el error de Connor Falefa en segunda base, le costó a los Blue Jays esa victoria en el Bronx. Pero si se activa, es otro nivel. Que es lo que pasa, en mi opinión particular, con Eugenio y Julio Rodríguez. Súper apagado, pero si se activa cualquiera de los dos, es otra dinámica. Sí, a mí me preocupan dos cosas. Que creo que incluso terminan haciendo los dos equipos muy similares. El hecho de que no tenga a Bobby Shedd, pero que el reemplazo sea Andrés Jiménez, me parece una locura. No. Upgrade. Porque... upgrade defensivo, pero no... defensivo más no ofensivo. Sí, claro, pero que incluso el manager ha hecho como ciertos comentarios donde como que no le ha preocupado tanto no contar con Bobby Shedd porque tal vez para estas instancias el valor defensivo termina siendo muy importante. Pero además Andrés Jiménez ha aportado a la ofensiva también, porque es que Andrés Jiménez realmente tuvo una temporada típica, pero todos sabemos que es ese jugador con características muy parecidas a JP Crawford, que en un swing... Con poder ocasional te puede cambiar el resultado. No que tenga que tocar la bola porque JP Crawford tenemos que hablar. O sea, una locura lo que vi. Bueno, esas 15 entradas de verdad debieron haber sido unas 11 o 12 entradas si hubiese aprendido a tocar la bola en algún momento los jugadores de los Marineros. Yo quiero mucho a los Marineros y estaba apoyando a los Marineros y sufrí mucho ese falta de toque de bola de Robles y Crawford, que wow. O sea, si hubiese tocado la bola se hubiese acabado en 10 innings, creo yo. No, es una locura porque tú dices, de verdad nadie, o sea, en el béisbol moderno nadie sabe tocar la bola, o sea, pues sí, pareciera que nadie sabe tocar la bola. Mira, ya para ir terminando, porque como te decía, esto más que todo era una prueba de ver si era capaz de salir por fin por TikTok Studio. Y te agradezco muchísimo que te hayas metido estamos. Y cualquier pregunta que tengas, yo todavía estoy en las mismas, así que podemos intentar en TikTok Studio. A pimponear, mira. Sí. Yo tengo aquí, no sé si es correcto, la última postemporada y la única que se vieron Toronto y Marineros. Es la serie de Wild Card del 2022. Todavía me duele esa serie. Donde el Marineros termina ganando en 2 juegos esa serie.
Yo no sé porque yo tenía la idea de que los marineros se habían ido en la primera fase en esa postemporada. No sé por qué la tenía. Y no solo eso, sino que los marineros jugaron los 2 juegos en Toronto y ganaron esos 2 juegos en Toronto. Y Toronto jugó absolutamente horrible. Ok. Horrible. Si no, busque por ahí la jugada de Bobby Shedd con el fly. Ok, entonces, en cuanto a recuerdos recientes o de postemporada, ¿cuál ha sido la postemporada reciente más exitosa de Toronto? 2016. 2016, ¿llegan a qué fase? American League Championship Series. Que estaba Bautista, estaba Encarnación y todo el... es el backflip de Bautista en ese... en ese 2015. El backflip bueno, imagínate, fue una época fuerte para Blue Jays. Sí, que en 2015 y 2016 fueron la época más productiva de los últimos 10 años de la franquicia. Pero, interesantemente, esta ha sido la temporada en cuanto al turnaround de la franquicia, la mejor desde la última vez que ganaron la Serie Mundial en el 1993, que es la última Serie Mundial. Ok, entonces podemos decir que es una historia bastante similar. ¿Cómo ves tú la serie? 100%. O sea, si te tocara hoy decir, yo particularmente la veo un 60-40 favorable a Toronto. Esa es mi realidad. Por cómo terminaron la temporada regular y por el componente total del equipo. O sea, yo veo un line-up muy fuerte de Toronto sin que el picheo sea tan malo como para que sea una gran ventaja para los marineros. Sí, yo veo, tratando de sacar fanatismo, obviamente, que es lo más difícil a veces en este medio, tratando de traer la información más correcta. Yo veo ventaja de los Blue Jays. ¿Por qué? Una, ese juego de 15 innings beneficia a los Blue Jays, que básicamente están esperando que se cansen los pechos. Cambia la rotación, cambia la estrategia de los marineros para afrontar este juego. Eso es uno. 2, el factor de que los marineros le ha costado muchísimo anotar carreras en esta postemporada en casa. Porque si tú ves los juegos que ganaron en casa, no fueron 6-0, 10-0, fueron 3-2, 2-1. Sí, por eso me llamó la atención cuando dijiste lo de Hoffman, porque Hoffman tiene 9 ganados esta temporada. Sí, una locura. Tiene 35, pero si ves eso, que es la parte que, obviamente, siguiendo muy cerca el equipo, de esas 9 victorias, 8 son blown 6. Ok. Entonces, hay que ver esos datos como que con mucha... Sí, con pinza. Detalle, con pinza. Y de esos 8 blown 6, si mal no recuerdo, dio por lo menos 2 bases por bolas. Entonces, es un tema de bases por bolas, de confianza, ese tipo de cosas. Y hay que estar con mucho cuidado. Y tercero, el factor de comenzar en casa pesa muchísimo. Pesa muchísimo. Para mí, particularmente, de nuevo, tratando de ser lo más objetivo posible, yo creo que los Blue Jays ganan en 6 juegos. ¿Por qué en 6 juegos? Porque si los marineros logran llevarse un juego y los Blue Jays producen como han producido en el T-Mobile Park, se puede acabar en 6 juegos de regreso en casa. La clave es, si los marineros logran robarle uno a Toronto en casa y por lo menos llevarse uno en casa, 7 juegos. Sí. Y gana cualquiera. Sí, estamos en lo mismo. Yo sí creo que, por supuesto, cuando digo 60-40, todo puede cambiar dependiendo de lo que pase en el primer juego de la serie. Eso va a ser una realidad. Pero viéndolo así, viéndolo totalmente pragmático, la ventaja de localía, el estar viviendo un momento como haber sacado a un rival tan importante como lo es los Yankees de Nueva York, que no es un secreto para nadie
Yankees lose. The Yankees lose. y lo otro que... Eso había que decir. Y lo otro que mata es el hecho del descanso. O sea, cuando consigue el pase Toronto. Toronto consiguió el pase hace 3 días. Sí, correcto. El jueves. El jueves. Entonces, los Marineros, estamos hablando de hace 2 noches. Jugaron 15 entradas. No solo, o sea, básicamente jugaron 2 días. Casi jugaron 2 juegos ahí ese mismo día. Entonces, bueno. Tal cual. Pues bueno, mi querido Domingo, yo te agradezco muchísimo. Ahí dice, ya Joe para retirarnos, dice, el juego clave es el de mañana. Yo también creo que el de hoy va a abrir el resultado, pero sabemos que hoy puede estar para cualquiera de los dos y más para Toronto que para Marineros, pero Marineros el juego que va a salir a matar, yo también creo que es mañana. Si se lleva el de hoy, sería de verdad, sí. Un batacazo. Y bueno, y les recuerdo a nuestros, la gente que nos está viendo, que recuerden que es Thanksgiving Weekend aquí en Canadá. Así que están comiendo pavo para prepararse el jueves de estos 2 juegos. Así imagínate tú, no sabía que era distinto. Para que tú veas. Así que son otro factor aparte. Sí, no, todo va a marcar diferencia. La Cherry en el top, dice. Sí, si gana el juego de mañana. Claro, la cereza del pastel. Ok. Sí, claro. Pues bueno, Dominguito, nosotros nos vemos a las 3 nuevamente. Yo, luego de estar con Domingo, lo más seguro. ¿Quieres salir por aquí o quieres salir por Instagram? Porque tenemos tiempo, no salimos por Instagram. Donde tú me digas. Bueno, yo voy contigo y te sigo. Vamos a salir por Instagram. Vamos por Instagram. Por aquí por TikTok para darle variedad a la cuestión. Y ya a las 4, mi gente, vuelvo para quedarme tal vez en los primeros innings de transmisión. Si la cosa va bien, pues me quedo un ratico más con ustedes transmitiéndoles un poquito el juego. Ok, perfecto. Un abrazote, papá. Bueno, nos vemos ahorita. Gracias por la invitación. Dale, bye. Chau, chau.